buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para ti. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Hoy vamos entonces a hablar de un tema muy bonito, y es cuando yo no acepto la voluntad de Dios. Nosotros, llamándonos cristianos, hijos de Dios, en muchas ocasiones se nos complica aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. En muchas ocasiones, entonces, oramos a Dios, pero no para su voluntad, sino para nuestra voluntad, para hacer conforme a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos. Y ahí tiene un gran error, y es que cuando yo no deseo la voluntad de Dios, entonces, ¿qué quiere mi vida? ¿Qué quiere mi ser? Porque se nos ha olvidado entonces que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios entonces nos lleva a vivir una vida conforme a sus propósitos. Pero lastimosamente, nuestra oración no está enfocada o no va caminada a conocer la voluntad de Dios. Y le voy a invitar que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos de 9 en adelante. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, de 9 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Aquí los discípulos le enseñaban y le decían al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y mire la palabra de Dios lo que nos enseña. Tomémoslo desde el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entre a tu aposento, cerrad la puerta y orad a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Bueno, paremos aquí muy mucho. El Señor aquí entonces le da a sus discípulos unas instrucciones de la oración. Y aquí se tiene que enfocar mi oración. Recuerden que estamos viendo el tema cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios o no la quiero aceptar. El Señor le dijo: ustedes tienen que aprender a orar. Entren a su cuarto, cierren la puerta y vuestro Padre que está en lo secreto lo recompensará. Yo tengo muchas situaciones. Yo me puedo sentir herido, herida, me puedo sentir lastimado, necesitado. Pero el Señor está diciendo en el versículo 7, no hagáis pues cosas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que yo las quiera. Cuando yo soy entonces herido, maltratado, y quiero pagar con la misma moneda. ¿Y cuándo pago yo con la misma moneda? Cuando mi corazón se calma. Mi oración tiene que ser una oración pura delante de Dios. Versículo 9. Mire cómo el Señor nos enseña a orar para que podamos aceptar su voluntad, para poder que podamos ver esa gloria de Dios todos los días. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que os perdonará vuestras ofensas. Entonces, vivir esa vida espiritual es un dar para recibir. Yo primero tengo que perdonar para poder que el Señor me perdone. Hoy el mundo está lleno de gente herida, de gente con complicaciones, con corazones que usted y yo no vamos a comprender. Pero Dios sí. Pero Dios, ¿qué me está diciendo en el Padre Nuestro? Venga, clave a mí. Ore. Pero mire lo que dice la palabra aquí, dice, venga tu reino, es decir, venga, hágase tu reino en esta tierra, venga, gobierne en esta tierra, y hágase tu voluntad, no la mía. Es decir, yo puedo estar inconforme con lo que está pasando, pero eso no me puede llevar a que yo quiera hacer mi voluntad, sino que vaya a la presencia de Dios. Vamos a otra parte importante. Y lo voy a invitar a que usted vaya al libro de Jonás. Y vamos a mirar qué pasó con este hombre. Para muchos, entonces, es común escuchar del profeta Jonás. Y cuando la gente le habla a usted de Jonás, lo primero que traen a la mente es la ballena que lo tragó. ¿Sí? Y hay algo acá. Y es que Jonás, pues ahí dice que es un gran pez. ¿Sí? Ya la ballena es un nombre que el hombre le ha dado a ese gran pez, pero no dice ciertamente que es una ballena. Es lo mismo que la gente dice que Adán pegó con una manzana, dice con un árbol, con el fruto del árbol, no sé con qué fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bien, este Jonás nos lleva y nos enseña algo que hoy es aplicable para nuestra vida. Jonás huyó de la presencia de Dios, porque no quería aceptar su voluntad, porque su voluntad no se ajustaba a la petición de Dios. Ojo, Jonás quería o deseaba que su voluntad fuera igual que la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios le da la instrucción a Jonás y ve que no es lo que él quiere, huye de su presencia, se va. Y así nos pasa a nosotros los cristianos. ¿Qué pasa? Pues resulta que cuando como que no es lo que yo quiero ni lo que yo deseo, empiezo a huir. Me empiezo a alejar. Y este Jonás, entonces, empezó a alejarse de la presencia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 2. Literalmente, a este capítulo lo han titulado los hombres: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ojo acá, versículo 3. Ya él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Quiere decir, el Señor lo mandó a Nínive, allá, pregone, hable del Evangelio. Recuerda que hablaba ahorita en el Padre nuestro, decía, que venga tu reino. Es decir, el Señor le dijo a Jonás, vaya, anuncie para que venga mi reino. Vaya, háblele a ellos porque es una ciudad pecadora. Es una ciudad que yo ya escuché el pecado, porque ya subió la maldad delante de mí. Y aquí viene algo interesante. Dios muchas veces nos manda a nosotros a hablar de la maldad del hombre, a decirle al hombre, mire, es necesario una transformación del corazón, una transformación de lo que somos. Nosotros nos hemos equivocado en cómo compartimos el Evangelio de Dios. Nosotros le vendemos a la gente un Evangelio donde ustedes o nosotros decimos, el Señor te ama. No, nosotros debemos decir, el Señor te ama, por eso ha venido a rescatarte. Y necesita que tú salgas del pecado. Llevar a sembrar entonces en la conciencia de la persona la necesidad de ser regenerado por Cristo. La necesidad de que esa persona reconozca que hoy es apartada de la salvación. Pero cuando nosotros le decimos, no, es que Dios te ama, y hay una frase muy común que no está en la Biblia, y es que la gente ha inventado, Dios ama al pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que aquel que peque es digno de muerte, es digno de condenación. Y lo dice Romanos 7:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo pienso que entonces Dios me ama siendo pecador, yo voy a seguir pecando. Dios me ama porque yo le he aceptado cuando Él vino a buscarme, cuando Él me tomó, cuando yo quiero hacer su voluntad, cuando yo quiero entonces estar en su presencia. Jonás, mire lo que pasó. Jonás huyó. Continuamos con el versículo 13. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, pagó su pasaje, quiere decir, Jonás pagó para irse lejos y no estar en la presencia de Dios. Y aquí hay que recapacitar que estoy pagando yo como precio para vivir de la presencia del Señor. Porque no quiero aceptar la voluntad. Porque no quiero estar delante de Él. Vamos a pasar al versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría. Ya había tomado una nave para Tarsis. Es decir, lejos de la voluntad de Dios, lejos de donde Dios lo había enviado, lejos del propósito que Dios le había enseñado o le había instruido.
de Nínive. Jonás era escogido por Dios como profeta para anunciar el Evangelio. Es decir, él tenía una responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad como siervos de Dios, como hijos de Dios. Pero la responsabilidad es aceptar la voluntad de Dios. Romano lo dice. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder aceptar la voluntad de Dios. Si yo no renuevo el entendimiento, yo jamás la voy a aceptar. Esa voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero si yo no renuevo mi entendimiento, si yo no le digo, Señor, renuévame mi entendimiento, toma mi mente y pon tu mente en mí, yo no lo voy a poder vivir. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás pensó y creyó que su voluntad, la de él, la de Jonás, era mejor que la de Dios. Y él tenía que ir a anunciar ese evangelio del arrepentimiento. Era una ciudad. Nínive era una de las ciudades más grandes, de mayor población, pero estaban perdidos. Entonces, cuando yo no asumo mi responsabilidad en el camino de Dios, en el propósito de Dios, en los planes de Dios, entonces voy a estropear. Pero ahí no queda todo. Es que no podemos solamente decir, me aparto de la voluntad de Dios y ya. Yo tomo la decisión, no acepto la voluntad de Dios, me lavo las manos, hasta luego. No. Recuerden, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, para cualquiera. Y Dios quiere que ese plan se cumpla en nuestras vidas. Es decir, ese plan perfecto es la voluntad de Dios agradable. Es el camino por donde el Señor nos va a llevar. Es el lugar donde Dios nos va a colocar para que nuestra vida sea bendecida y que seamos de bendición para otros. Pero cuando a mí me cuesta aceptar ese camino, porque ese camino no es fácil, porque no es lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, entonces Dios necesita formarme. Dios necesita entonces pulirme, porque no puedo llegar a la tierra prometida siendo ese pueblo esclavo, siendo ese pueblo lleno de cantidad de cosas mentales que no voy a disfrutar. Hagamos un paréntesis y recordemos al pueblo de Israel. Salió de Egipto, el Señor abrió el mar, los pasó por tierra seca, vieron la grandeza de Dios, vieron la nube puesta a sus espaldas y después la vieron colocada sobre el tabernáculo. Vieron cómo les multiplicó, cómo los sacó con oro, con la mano poderosa. Pero no renovaron su mente. Y constantemente se quejaban. Constantemente entonces aludían el deseo. Querían volver a Egipto a comer cebollas. Querían volver a la tierra de esclavitud. Y cuando los llevan a reconocer la tierra, estos 10 príncipes que dicen, allá eso está lleno de gigantes, somos como langostas, hay tierra, son ciudades fortificadas, ¿cómo vamos a ir nosotros allá? Porque tenían la mente del esclavo, porque tenían la mente de aquel que estaba para ser ultrajado y humillado. Pero cuando entonces estos dos
príncipes, Josué y Caleb, dale el informe, ¿eso qué dice? No necesitamos construir porque las ciudades están edificadas. No necesitamos sembrar porque ya ellos tienen sembrado. Y hay frutos gigantes. Y Jehová peleará por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que identificar esto. ¿Yo estoy con los 10 príncipes o estoy con los 2 príncipes? Con Josué y Caleb. Jonás tenía una tarea. Jonás tenía una tarea, pero su mente todavía seguía siendo esclavo de lo anterior, de lo viejo. Jonás seguía entonces viviendo en la esclavitud. Jonás quería hacer conforme él quería. No había entendido el propósito de Dios. Recuerden, Dios te va a meter en el camino y Dios te va a pulir el camino. Jonás entonces huyó de esa presencia. Cuando estamos en Cristo, es más fácil asumir nuestra responsabilidad. Es decir, cuando yo veo ese propósito de Dios, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Recuerde que Dios, el camino de Dios no es fácil. Y lo dice. Hay 2 caminos, uno ancho y uno estrecho. El estrecho va a tener cosas, espinos, piedras, que nos pueden hacer caer, y muchas cosas. Pero el premio es la vida eterna, la salvación. El camino ancho, fácil de transitar, no hay obstáculos, pero el premio es la muerte eterna, sufrimiento eterno. ¿Qué pasa entonces? Cuando no aceptamos la voluntad de Dios y queremos tomar el camino ancho, Dios nos tiene que pulir, Dios nos tiene que tratar. Usted hoy está en las manos de Dios. Él es ese alfarero que lo va a tratar. Él es ese alfarero que lo va a pulir. Porque necesitamos ser pulidos. Necesitamos, para poder conocer la voluntad de Dios, necesitamos aceptar su palabra. Necesitamos entonces entender que usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, todo lo que viene a mi vida es propósito del Señor. Nada viene fuera del Señor. Nada. O nada. Le tocó entender eso. A Jonás le tocó entender entonces que necesitaba aceptar la voluntad de Dios para poder vivir bien. Mire, la invitación que les hago hoy es que volvamos el corazón a la obediencia de Dios, que volvamos el corazón a la voluntad de Él. Y eso nos va a garantizar una vida con sanidad y restauración. No se cargue por los conflictos que hoy hay a su alrededor. Aprenda más al necesitado. Y el necesitado no solamente es el que no tiene dinero. Hay necesitados de amor. Hay necesitados de Dios. Hay necesitados que nos saben dar. Y tienen mucho. Así que los voy a invitar para que oremos en esta mañana. Señor, hoy yo te quiero pedir perdón. Si no he seguido tus instrucciones, si he tratado de esconderme, si considero que lo que me has dicho no tiene fundamento, no tiene valor, y quiero imponer mi voluntad. Hoy, amado Dios, entiendo que las instrucciones tuyas son únicas, y aunque a mí no me parezcan, Señor, debo de cumplirlas, porque en ellas hay calidad de vida, porque en ellas hay salvación,
porque en ellas hay vida eterna, Señor. No permitas, oh Señor, que mi tierra resbale y se extravíe del camino correcto. Como dice el Padre nuestro, Señor, haz tu voluntad en mí, Señor, y que venga tu reino. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que los cielos sean abiertos y les derrame bendición hasta que sobreabunde. Recuerden que nos vemos hoy a las 7 de la noche. Chao, un abrazo, les amamos mucho.